Bienvenidos al tema función sí. En esta oportunidad vamos a trabajar con la función sí. Recordaremos la estructura que tiene dicha función y asimismo implementaremos la función sí empleando otras funciones como parte de sus argumentos. Entre los objetivos para esta sesión tenemos los siguientes: identificar los argumentos que tiene la función sí, implementar funciones anidadas empleando la función sí y otras funciones adicionales. Y por último, insertar la función directamente en la celda o a través del icono f sub x. Ahora trabajaremos un caso práctico. Para ello, descarga el archivo función sí. Tenemos el siguiente caso. Una empresa desea saber el sueldo básico que le corresponde a cada trabajador, según la categoría que éste tiene. Asimismo, se desea determinar la bonificación del 15% del sueldo básico, siempre y cuando el sueldo del trabajador sea mayor al promedio de todos los sueldos. En ambas situaciones se debe emplear la función sí. Esto se debe porque se está analizando de que se debe cumplir una condición y además se tienen resultados a devolver cuando la condición es verdadera o falsa. A continuación, mostraremos la secuencia de cómo resolver dicho caso práctico. Este es el archivo función sí, donde podemos observar la relación de los nombres de trabajadores con su respectiva categoría. Asimismo, hacia la derecha tenemos el listado de las categorías que se tienen, cada una con el sueldo básico que le corresponde. Comencemos a trabajar entonces. Para completar esta columna de sueldo básico, recordemos que tenemos dos maneras de trabajo. La primera, ubicándonos en la celda C2, allí mismo podríamos implementar la función que deseamos. Segunda manera sería ubicándonos en la celda correspondiente, en este caso C2, y dando clic sobre este icono, f sub x. Entonces vamos a trabajar primero con esta segunda manera de trabajo. Dando clic en f sub x, obtendremos esta ventana llamada insertar función, donde en este pequeño recuadro buscar una función debemos colocar el nombre de la función que deseamos emplear. Entonces digitemos sí y presionemos la tecla enter. En la parte inferior se van a listar diferentes funciones que empleen como en parte de su nombre esta palabra. Y además ya se va a listar seleccionada la función que estamos buscando. Solamente nos falta dar clic en el botón aceptar. Ahora se obtiene la ventana argumentos de función, donde según la función a implementar se van a mostrar la cantidad de recuadros de acuerdo a los argumentos que tiene dicha función. Entonces, primer argumento por completar me están pidiendo la prueba lógica, que viene a ser una expresión que va a ser analizada si es verdadera o falsa. En este ejercicio, como tenemos tres categorías donde a cada una le corresponde un determinado sueldo básico, la prueba lógica debe consistir en eso, en analizar de qué categoría tiene dicho empleado. Por ello es que en la prueba lógica debemos ir a la celda B2, donde está la categoría, y preguntarle si es igual a la primera categoría, en este caso a la letra A. Y por tratarse de un texto, no olvidemos implementar las comillas. Entonces, entre comillas colocaremos la primera categoría, A. Esta sería mi prueba lógica. B2 es igual a A. Si esto se cumple, vamos al siguiente recuadro. ¿Qué devuelve si la prueba lógica es verdadera? Entonces comparemos, busquemos aquí el dato. Sería 1450 cuando la categoría es A. Digitamos eso en el recuadro, 1450. Nos ubicamos en el siguiente recuadro. ¿Qué devuelve cuando la prueba lógica es falsa? Entonces vamos nuevamente al recuadro. Nos faltaría analizar qué pasa cuando la categoría es B o cuando la categoría es C. Entonces, como no tenemos
un único resultado, porque nos faltan dos situaciones por analizar, es que debemos implementar aquí nuevamente una función sí. Entonces, ubicándonos en este recuadro, vamos a ir al cuadro de nombres. Aquí damos clic en la flechita y buscamos la función que necesitamos. En este caso, porque acabamos de emplear la función sí, ya se muestra en la lista. Pero si necesitamos otra función que no está aquí en la lista, debemos dar clic en la última opción que dice más funciones. Demos clic sobre sí y vamos a obtener una segunda ventana llamada argumentos de función. Donde ahora, ¿cuál sería la prueba lógica? Sería nuevamente analizar si la categoría ahora se trata de el texto B. Y como es texto, olvidemos las comillas. B. Cierro comillas. Siguiente recuadro. ¿Qué devuelve cuando la prueba lógica no se cumple? Entonces miremos aquí, el sueldo básico a mostrarse sería 1200. Lo digito en un recuadro, 1200. Voy al último recuadro y me dice, ¿qué devuelve cuando la prueba lógica es falsa? Veamos, solamente me falta analizar que si se trata de la categoría C. Por lo tanto, directamente podremos colocar su respectivo sueldo, que es 900. Entonces, analicemos si la función ya está por completo. Tenemos la primera función sí que hemos implementado, su prueba lógica viene a ser categoría es A, si se cumple va a mostrar 1450 como sueldo básico. Caso contrario, si no se trata de la categoría A, como teníamos por analizar todavía si es B o es C, de todas maneras teníamos que emplear otra función sí, donde la prueba lógica sería la categoría es B, si se cumple el sueldo básico es 1200. Caso contrario, como solamente me faltaba analizar si se trata de la categoría C, entonces directamente he colocado el sueldo básico de 900. Entonces, como podemos observar, las dos funciones sí tienen sus tres argumentos. 1, 2, 3. Todas las dos funciones están completas. Entonces podemos dar clic en el botón aceptar. Ya hemos obtenido el sueldo 1450 para la categoría A, que es lo que se muestra aquí en el recuadro. Entonces damos doble clic en el pequeño recuadro que está aquí en la esquina inferior derecha de la celda C2. Doble clic y ya tenemos completa la columna sueldo básico. Ahora completemos la columna bonificación. Nos ubicamos en la celda D2 y para ello hay que recordar de que el análisis en esta parte del ejercicio es determinar si el sueldo básico del empleado es mayor al promedio de todos los sueldos. Si esto se cumple, se va a calcular que la bonificación sea el 15% del sueldo básico. Caso contrario, no nos dice nada, pero como la columna bonificación va a contener datos numéricos, cuando no se cumpla la condición o la prueba lógica, se mostrará el número de 0. Entonces vamos a trabajar ahora directamente en la celda. Por ello comenzamos igual y la función sería sí. Damos doble clic. ¿Cuál sería la prueba lógica? Entonces sería analizar. Este sueldo básico es mayor al promedio de todos los sueldos. Como no tenemos en ninguna celda calculando, no hemos calculado en ninguna celda el promedio de todos los sueldos, entonces aquí directamente en la función podemos implementar aquella función que todos conocemos, que viene a ser promedio. ¿Promedio de qué? De todos los sueldos. Entonces seleccionamos el rango. Ahí está. Y hay que darnos cuenta de un detalle. Como cada uno de los sueldos se va a comparar con el mismo valor, en este caso el promedio de los sueldos, entonces aquí este rango C2, C7 debe ser fijo. Entonces aquí para ello debemos dar clic en la tecla F4. Ahí está. Entonces una vez que ya hemos fijado, nos damos cuenta que están tanto las columnas como las filas, ya con ese símbolo de dólar, que quiere decir que están fijas. Cerramos el paréntesis de la función promedio y nos damos cuenta que la prueba lógica ya está completa. Sueldo básico es mayor al promedio de los sueldos. ¿Cómo?
Siguiendo la ayuda, me pide ahora, ¿qué devuelve cuando la prueba lógica es verdadera? Entonces recordemos que la bonificación sería 15% del sueldo básico. El sueldo básico está en la celda C2. En caso no se cumpla, como se trata de la columna con datos numéricos, entonces va a devolver 0. Cierro paréntesis, enter. Entonces ya hemos obtenido la bonificación 217.5. Para completar la columna no olvidemos ir a la esquina inferior derecha del recuadro de la celda y dar doble clic. Entonces si analizamos la función, aquí tenemos la prueba lógica. Si el sueldo básico es mayor al promedio de los sueldos, ¿qué va a calcular o qué va a devolver? Que el 15% del sueldo básico. Caso contrario, si no se cumple, devolverá 0. Entonces tenemos los tres argumentos de la función sí. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos determinado que la función sí va a ser empleada cada vez que tengamos una condición o prueba lógica por determinar si es verdadera o falsa. Y cuando se cumple dicha condición, ¿qué realiza o qué calcula? Y caso contrario, ¿qué devuelve cuando no se cumple dicha condición? ¿Qué debemos tomar en cuenta al utilizar la función sí? No olvidemos que la función sí siempre debe tener completos sus tres argumentos. La prueba lógica, que devuelve, que calcula cuando es verdadera dicha prueba lógica, y que devuelve o que calcula cuando la prueba lógica es falsa. También es importante recordar que la función sí puede implementarse incluyendo a otras funciones como parte de sus argumentos. Un claro ejemplo es lo que desarrollamos hace un momento, donde en la prueba lógica necesitábamos el promedio de los sueldos y como no teníamos este dato calculado previamente, es que implementamos la función promedio. Esperamos que este tema haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por su atención.